Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión haremos el análisis y simulación de un problema que involucra una combinación de esfuerzos normales. El ejercicio dice: una mesa de jardín en un parque se armó con tabla circular soportada por un tubo firmemente encajado en concreto, como se muestra en la figura. Calcule el esfuerzo máximo en el tubo si una persona de 135 kilogramos de masa se sienta en el borde de la mesa. El tubo es de aleación de aluminio con diámetro externo de 170 milímetros y diámetro interno de 163 milímetros. El aluminio es 6061 T4. Calcule el factor de diseño resultante basado tanto en la resistencia a la cadencia, como en la resistencia máxima. Acá yo ya tengo listo algunos datos, como son el diámetro exterior, el diámetro interior, la masa, la resistencia a la fluencia del material y la resistencia última del material. Me faltó colocar el diámetro de la mesa, que es de 2200 milímetros, y voy a calcular de una vez el área de la sección del tubo, que sería pi cuartos, que multiplica al diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado, y obtengo el área de la sección transversal del tubo. Bueno, como me están pidiendo el valor del esfuerzo máximo en el tubo, solamente voy a analizar ese elemento. La mesa no la voy a tener en cuenta para el análisis. Lo primero que haré es un diagrama de cuerpo libre del tubo orientado en un sistema de coordenadas para ver las fuerzas externas que actúan en él. En la parte superior tendré una fuerza axial dirigida hacia abajo. Esa fuerza axial es la carga ejercida por el peso del gordito en el extremo de la mesa. Luego, en la parte inferior tendré la reacción de esa fuerza, que es el mismo valor pero en sentido contrario, y por lo tanto el tubo estará sometido a compresión debido a que las fuerzas axiales me intentan contraer el elemento. En la práctica es común considerar que esa fuerza axial actúa en el centroide del área de la sección transversal, que en este caso sería en el centro del tubo. Esa fuerza axial es igual a la masa del gordito multiplicado por la gravedad, y me da un valor de 1324 newtons. Ahora, esa fuerza que ejerce el gordito en el extremo de la mesa me va a producir un momento flexionante en sentido horario en la parte superior, y una reacción en la parte inferior con el mismo valor pero en sentido antihorario. Ese momento es producto de la fuerza ejercida en el extremo de la mesa por el radio de la mesa. Y yo les pregunto, ¿será que ese momento varía a lo largo del tubo? No, el momento va a ser igual a lo largo del tubo, y esto se conoce como flexión pura. ¿Y cuándo ocurre la flexión pura? Cuando la carga actúa en dirección paralela al eje longitudinal del elemento, como vemos en este caso. O simplemente cuando el momento es igual en todo el elemento, es decir, cuando el momento no varía. ¿Y por qué? Porque por más alto o corto que sea el tubo, el momento siempre va a ser el mismo a lo largo de este, ya que solamente depende del diámetro de la mesa. Entonces, tengo que el momento es igual a la fuerza ejercida en el extremo de la mesa, que es de 1324 newtons, por el radio de la mesa, que es 1100 milímetros, y me da un valor de 1456 newton metro. Listo, ya tengo calculado el valor de la fuerza axial y el momento. Procedemos a evaluar los esfuerzos. Recuerden que como la carga axial actúa en el centroide, voy a tener como resultado un esfuerzo axial promedio uniforme en toda la sección transversal. Es decir,
que en cualquier punto de la sección transversal voy a tener el mismo valor de esfuerzo axial promedio. El esfuerzo axial es un esfuerzo normal debido a que la dirección de dicho esfuerzo actúa perpendicular a la sección transversal. Y tengo que es igual a la fuerza axial sobre el área de la sección transversal. Y como es un esfuerzo de compresión, el valor de ese esfuerzo es negativo, dándome un resultado de menos 723 kilopascales. Ahora, el momento flector produce un esfuerzo flexionante en el tubo distribuido de la siguiente manera, en donde el esfuerzo flexionante es 0 en el eje neutro, es decir, que las fibras del tubo que estén ubicadas en el eje neutro no van a sufrir deformaciones. Este eje neutro se ubica en el centroide de la sección transversal, y que en este caso sería el eje Z, que pasa por el centro del tubo. Vemos que el esfuerzo aumenta a medida que se aleja del eje neutro, y es por esto que el esfuerzo flexionante máximo se encuentra en el punto más alejado del eje neutro. También vemos que las fibras de la parte izquierda del tubo están sometidas a tensión, mientras que las de la parte derecha están sometidas a compresión. Y como la sección transversal es simétrica con respecto al eje neutro, vamos a tener el mismo valor de esfuerzo flexionante a tensión y compresión. El esfuerzo de flexión máximo es igual al momento de flexión, que multiplica a C dividido entre el momento de inercia de la sección transversal. En esta ecuación, C es la distancia del punto más alejado del eje neutro, que en este caso sería el radio de la parte externa del tubo, o sea, el diámetro exterior dividido en 2. Entonces, C va a ser igual al diámetro exterior dividido en 2. Y el momento de inercia es igual a pi sobre 64, que multiplica al diámetro exterior elevado a la 4 menos el diámetro interior elevado a la 4. Teniendo el valor de C y el momento de inercia, procedo a calcular el esfuerzo flexionante máximo, que sería de 19.5 megapascales. Este valor de 19.5 megapascales es el mismo tanto para el esfuerzo de flexión a tensión como para el esfuerzo de flexión a compresión. Y se me olvidó decirles algo importante. El momento de inercia es con respecto al eje neutro. Entonces, en este caso, es el momento de inercia con respecto al eje Z. Lo siguiente que haré es hacer una superposición de esfuerzos. ¿Y en qué consiste esa superposición de esfuerzos? Simplemente en sumar los diferentes tipos de esfuerzos que hay en un mismo punto. Para este caso yo tengo que en el lado izquierdo del tubo actúa un esfuerzo axial a compresión y un esfuerzo de flexión a tensión. Como los esfuerzos de compresión son negativos y los esfuerzos de tensión son positivos, estos dos valores se van a restar. Ahora, si yo analizo el lado derecho, que tengo un esfuerzo axial de compresión y un esfuerzo de flexión también a compresión. Por lo tanto, esos dos valores se van a sumar. Y como conclusión, digo que el lado derecho del tubo va a estar sometido a un esfuerzo máximo. ¿Ok? Entonces, tengo que el esfuerzo normal máximo va a ser igual
al esfuerzo axial de compresión más el esfuerzo de flexión en el lado derecho. Como esta compresión, lo coloco negativo. Y me da un valor de 20.23 megapascales. Ese sería el esfuerzo normal máximo en el tubo. Y vemos cómo quedaría la distribución del esfuerzo normal resultante en el tubo. Algo que podemos notar es que el eje neutro ya no va a estar ubicado en el centroide. Por lo tanto, el esfuerzo normal es 0 en todas las fibras del tubo que estén ubicadas sobre el eje neutro. Ahora sí procedemos a calcular los factores de diseño. El factor contra la fluencia va a ser igual a la resistencia a la fluencia del material sobre el esfuerzo máximo. Y me da un factor de 7.17 aproximadamente, redondeando. Y para el factor de diseño basado en la resistencia última va a ser igual a la resistencia última del material sobre el esfuerzo máximo. Y me da un valor de 11.9. Este valor de 7.16 para el factor de seguridad contra la fluencia es bastante alto si es que la carga siempre va a permanecer estática. Pero ahora supongamos que ese gordito llega y se sienta de golpe o se sienta de repente sobre la mesa. Entonces ya no va a haber una carga estática, sino una carga de impacto que va a ser mucho mayor. Para ese caso, se recomienda un factor de diseño basado en la resistencia última que oscila entre 10 y 12, que es bastante alto. Como nosotros tenemos un factor de seguridad basado en la resistencia última de 11.9, entonces el diseño sí es aceptable, suponiendo que en llegado caso vamos a tener una carga de impacto. Ahora realizaré la simulación del problema en SolidWorks Simulation. Antes de continuar con la simulación, voy a crear una línea de partición al costado del tubo para poder seleccionar los datos de esfuerzos sobre esa línea. Para eso voy a crear una línea en la vista lateral, una línea vertical. Salgo del croquis, en operaciones, curvas, selecciono línea de partición, selecciono el croquis y la cara externa del tubo. Y vemos que me crea la línea de partición al costado y la puedo seleccionar. Ahora sí, creamos un nuevo estudio estático. Activo el complemento SolidWorks Simulation. Creo un nuevo estudio estático. Agregamos un material, puede ser cualquiera. En este caso pondré acero aliado. Agregamos la sujeción fija en la parte inferior. Se me había olvidado, para este modelo del tubo le puse una altura de 50 centímetros, ya que la altura no interesa mucho. Ok, continuando, lo siguiente será agregar la carga en la parte superior. Para eso damos clic derecho en cargas externas y agregamos una carga o masa remota. Selecciono la cara superior. En ubicación voy a decirle que esa carga va a estar ubicada a una altura de 500 milímetros, que es la altura del cilindro, y a una distancia X de 1100 milímetros, que es el radio de la mesa. En la fuerza va a ir, la fuerza es de 1324 newtons.
1324 newtons hacia abajo. En tipo lo vamos a dejar en transferencia directa y damos en OK. Ahora tendremos que crear una malla. Como el espesor del tubo es bastante delgado, voy a crear una malla más o menos fina. Voy a llevar esta línea, esta barra, más o menos a 3/4 de toda la línea. Voy a revisar si el mallado es más o menos aceptable. Para eso voy a crear un trazado de calidad de malla donde me muestre el cociente de aspecto. Voy a poner un límite de cociente de aspecto de 4 y vemos que la mayoría de los elementos tienen un cociente de aspecto menor a 4. Entre menor sea el cociente de aspecto, mejor es la calidad de la malla. Ya teniendo correctamente mallado el tubo, ejecutamos el estudio. Voy a dar clic derecho en el resultado de tensiones y editar definición. Nosotros vimos que el esfuerzo normal resultante actúa en la dirección Y. Por lo tanto, voy a visualizar la tensión normal de Y. Las unidades en megapascales. Lo siguiente que haré es dar clic en listar selección. Selecciono la línea de partición que creé y doy en actualizar. Vemos el valor de tensión a lo largo de toda esa línea y el valor promedio de 20.24 megapascales, que es muy similar al resultado que nos dio a nosotros, que fue 20.23 megapascales. Acá el resultado es negativo. Quiere decir que está en compresión. Ahora visualicemos el otro lado del tubo. Voy a borrar esta selección y selecciono el otro lado. Damos en actualizar y tengo un valor de 18.79 megapascales. Y yo había calculado un valor de 18.78. Prácticamente el mismo valor. Entonces esos serían los esfuerzos normales calculados por SolidWorks Simulation. Y vemos que son prácticamente los mismos resultados al desarrollo analítico. En lo siguiente será mostrar el factor de seguridad. Voy a dar clic derecho en resultados y definir trazado de factor de seguridad. Acá en el criterio voy a seleccionar tensión normal máxima. Damos en siguiente. Las unidades las cambio a megapascales. Establecer el límite de tensión en definido por el usuario. La resistencia a la fluencia es de 145 megapascales. Entonces coloco acá 145 megapascales. Damos en siguiente y en OK. Hago lo mismo como hice en el trazado de tensiones. Selecciono listar selección. Selecciono la línea de partición y actualizo. Vemos que el valor promedio es de 7.17.
y nosotros tenemos 7.17 también. Ok, este sería el trazado de factor de seguridad para fluencia. Creo un nuevo trazado del factor de seguridad para la resistencia última. Acá coloco tensión normal máxima, unidades en megapascales, y en definido por el usuario un valor de 241 megapascales. 241 megapascales. Siguiente y damos en OK. Listar selección. Selecciono la lista de partición, la línea de partición, perdón, y actualizar. Tenemos un valor de 11.9. En el desarrollo analítico tenemos 11.9. Quiere decir que estamos en lo correcto. Ok, este sería el factor de seguridad de resistencia última. Y listo, chicos, eso es todo por hoy. Ya expliqué cómo determinar tanto analíticamente como con SolidWorks Simulation los esfuerzos normales que actúan en un elemento. Y bueno, chicos, ya saben que si tienen alguna duda o alguna consulta acerca del tema, pueden hacerlo dejándome un comentario o escribiéndome al correo personal. Sin nada más que decir, que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.